nosotras somos Ana Castiglione, maestra de nivel primario de la Escuela Hospitalaria número 1 del Hospital Gutiérrez. Y yo soy Elena Martinevsky, maestra de artes visuales también de la Escuela Hospitalaria. Queremos compartir brevemente una experiencia de articulación pedagógica que tuvimos con una alumna, paciente de la unidad número 9 del hospital, que es paciente oncológica. Camila tiene 8 años, es una nena que le gusta mucho jugar, es creativa, es muy meticulosa y detallista, y vimos esos intereses de ella como para desarrollar, a pesar de su enfermedad y de su estado de dolencia, que por momentos sí estaba abatida y en otros podía desplegar su potencial. Nosotras veníamos trabajando con Camila, llevándole propuestas adaptadas y que estuvieran en consonancia con el diseño curricular, con los contenidos que ya tenían que trabajar, en tanto alumna de primaria, y notábamos este entusiasmo que decíamos en muchas de las propuestas. Sin embargo, en ocasiones veíamos un cierto aplastamiento, ingresábamos a la habitación y ella estaba tapadita hasta acá, con la tablet, no se despegaba la pantalla. Hablando con las enfermeras de la unidad, nos comentaron que era positivo si lográbamos que bajara de la cama. Ya no tenía una indicación de estar en la cama 24 horas. Si bien estaba aislada en la habitación, podía movilizarse por el cuarto, aunque sea pequeño. Y ahí surgió la idea que a veces es un poco intuitiva nuestra manera que surgen las ideas, pero fue verla un día paradita porque había vuelto de un estudio y surgió como la idea de, bueno, pongamos en juego el cuerpo completo, pongamos el cuerpo en juego. Y armamos con ella una casa de cartón, pero de un tamaño grande, ambicioso, que ocupaba tal vez un tercio de la habitación. Y en esa casita ella empezó a desplegar muchos juegos. Cada vez que íbamos a la habitación la encontrábamos ya no en la cama, sino dentro de la casita. Y ahí empezó a aparecer un mundo suyo, íntimo, y diferenciado del resto del entorno. Armar esa caja de cartón en el espacio de la habitación fue un gesto audaz, que ella empezó a habitar otro espacio dentro de esa habitación y a apropiarse, a decorarlo, a tener su cocinita, a hacer sus ollitas, a hacer cuadros, retratos de la familia, hacíamos móviles, así, con papeles. A ella le gusta mucho recortar, pegar, armar, tiene todo algo con las cajitas y con el armado de cosas que le resulta fácil, y estaba muy entusiasmada con esa propuesta. Fue interesante porque para ella fue un espacio donde proyectarse, aparecieron las ventanas, ventanas ficticias, pero que le permitían a ella hacer un relato, imaginar hacia dónde estaba mirando, que no era ese entorno cotidiano en el cual estaba hace muchos meses. Y bueno, esto duró algunas semanas, tuvimos un intercambio positivo con el equipo de salud porque la veían muy animada con este proyecto. Luego el proyecto concluyó cuando la casita empezó a caerse el techo, ella se ve un poquito más desinteresada. O sea, son proyectos estos que hacemos que tal vez tienen un principio y un final, que no está predeterminado, pero que lo vamos nosotras midiendo en la interacción que tenemos, en el día a día, y vemos que por ahí algo ya terminó y pasamos a otro. El segundo proyecto que llevamos a cabo una vez que finalizamos la casita tuvo que ver con que Camila estaba por cumplir 8 años y ahí le propusimos contar cómo había sido su vida hasta ahora. Eh, Empezar una autobiografía. Nosotras también desde la escuela teniendo el imperativo de que consolidara su alfabetización, que pudiera avanzar en sus aprendizajes. Entonces, esto estuvo bueno porque ella escribió con computadora, se resistía mucho a hacerlo en papel,
empezó a fluir la escritura y en este relato que ella empezó a hacer de su vida apareció el punto en que surge la enfermedad y nos resultó muy interesante que ella pudiera contar cómo había vivenciado el comienzo de su enfermedad, su primera hospitalización, cómo se sentía en ese otro hospital, y luego avanzó comentando, bueno, cómo fue el resto de su proceso, de su sus dolores. Sus dolores. Puso mucho énfasis en lo que en ese momento justamente había tenido una intervención que le había provocado bastante dolor y por la cual durante unos días no se iba a poder mover. Entonces aparecía esto de mucho, mucho, mucho dolor. Y también esto habilitó otro vínculo con su mamá. eh, Surgió la palabra, el vínculo entre ellas, que no es que no existiera, pero había poca palabra en la familia, nosotros preguntábamos, cada una estaba en lo suyo cuando ingresábamos a la habitación, y acá la mamá, que ya se había sumado a la casita, ayudando en la construcción y en la decoración, pero aquí la involucramos en el relato, y Cami le pudo preguntar sobre momentos de su primera infancia que ella no recordaba, sobre el embarazo, sobre ella como bebé. Y bueno, a raíz del relato le propuse hacer un libro de artista con las ilustraciones de su historia, como a ella le gusta mucho dibujar, hacer collage. Entonces empezó dibujándose bebé, después hizo a toda la familia, ella tiene mucho cariño por su hermanita, siempre la tiene presente, la trae en sus dibujos, en sus pensamientos, lo que nos va contando. Y bueno, después alguna amiga, y después hizo la casita con ella en la habitación, ya estando en el hospital, como un dibujo. Entonces teníamos también otro lenguaje que incorporamos al lenguaje visual, que es otra manera de contar. Qué interesante que apareciera la casita en el dibujo, porque ella desde la palabra tal vez no había dicho cuán importante había sido esa experiencia de tener esa casita, de poder vivir y jugar ahí adentro, y que apareciera en el dibujo que ella quiso hacer, nos demostró que fue algo significativo ese proyecto para ella. Sí, ella estaba en la cama sentada muy sonriente, muy contenta en el dibujo, ¿no? Como una nena triunfante, con un logro había sido para ella. Un tercer proyecto que llevamos a cabo tuvo que ver con el cuerpo, cuando empezamos a ver este movimiento de ella en la habitación y mucha más disponibilidad y se afianzó el vínculo, se propuso empezar a investigar, bueno, qué hay dentro del cuerpo, qué pasa en el cuerpo, qué sabía ella del cuerpo. Se le llevó un papel muy, muy grande, ella se acostó sobre ese papel, trazamos su silueta y dentro pudo contar todo lo que ella sabía y creía que había en su cuerpo y permitió que siguiera narrando cuestiones de su enfermedad y sus vivencias actuales. Y muy orgullosa quiso que eso quedara plasmado en una pared y mostrarlo, así como había hecho con la autobiografía, que también quedó en una pared, y mostrarlo a las enfermeras, a las médicas que entraban. Estas producciones para ella fueron instrumentos de comunicación con el afuera y con los profesionales que diariamente trabajan con ella. Los niños al llegar al hospital enfermos por distintas dolencias, algunos de enfermedades crónicas, otros de menor tiempo, pero se les interrumpe de alguna manera su vida cotidiana, su escolaridad, su infancia, que empiezan también a tener un lenguaje más de adultos y a conocer cosas del cuerpo y procesos de enfermedad que antes no tenían. Entonces pensamos que el arte es un lenguaje que les permite conectar con el momento presente
desde la sensibilidad y así continuar con procesos creativos activos. Y de alguna manera también con el juego y la infancia, y su propia infancia. Y bueno, me gustaría cerrar como pensando, retomando esta idea de que nuestra práctica lo que intenta es detectar los signos vitales de una infancia que crea sus propias posibilidades de existir.